Es el turno del ejercicio 1.2. En este caso, este ejercicio hay que leerlo 2 veces para entenderlo bien, sobre todo de cara a lo que nos preguntan. Dice, sean x1, x2 hasta x10 una serie de variables aleatorias que son una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria x. Es decir, nosotros disponemos por algún lado de una variable aleatoria x, de una distribución, de una población, de lo que queráis, y de aquí se han sacado 10 muestras. La x1, una muestra de tamaño 10, ¿vale? Y así sucesivamente hasta el x10, ¿vale? Tenemos 10 variables aleatorias, muestra aleatoria simple de una variable genérica, una variable aleatoria x. Dice el apartado A. Dividimos la muestra en 2 partes, de forma que la primera son los 5 primeros valores y la segunda son los 5 últimos. Nos pregunta, ¿son independientes estas 2 partes? Es decir, si yo separo aquí los 5 primeros por un lado y separo los 5 últimos por otro lado, lo que resulta de aquí realmente son muestras independientes o son independientes esas 2 partes. Y luego el apartado B dice, volvemos a dividir la muestra en 2 partes. En esta ocasión los 5 primeros serán los 5 más pequeños, es decir, es como si los hubiéramos reordenado. Si x1, x2, x10 son la muestra de los valores originales, normalmente cuando hacemos una reordenación del más pequeño al más grande solemos ponerlo como x entre paréntesis 1, x entre paréntesis 2 y así sucesivamente hasta el x sub entre paréntesis 10, de modo que este correspondería con el mínimo de la variable aleatoria, de la muestra aleatoria, sería el mínimo de x1, x2 hasta el x sub 10 en este caso, y el x sub 10 reordenado con ese paréntesis correspondería con el máximo de las variables aleatorias x1, x2 hasta x10, ¿vale? Como os digo, simplemente es una forma de escribirlo. Y me están diciendo, pues si lo reordeno del más pequeño al más grande, ahora, si selecciono los 5 más pequeños, por así decir, y los 5 más grandes tras reordenar, ¿van a ser independientes estas 2 partes? Pues fijaros que aquí hay 2 escenarios que tenemos que tener bien claros. Fijaros que en el primer caso, tal cual yo las he extraído, tengo 5 valores, los 5 primeros que han salido, y tengo los 5 últimos. Entonces, claro, en este caso, saber los resultados de los 5 primeros, sabiendo lo que ha salido del x1 hasta el x5, no me aporta ningún valor, no tengo ninguna forma de inferir qué distribución tendrán los 5 últimos. Entonces, claro, que me hayan salido valores más grandes o más pequeños al inicio, del x1 al x5, no necesariamente implica que los valores del x6 al x10 vayan a tener alguna distribución genérica o no voy a poder inferir información extra. Por tanto, este primer caso me demuestra que son independientes. La que ha salido la primera podría haber salido la octava o viceversa. Aquí no por haber sacado unos números pequeños al inicio, al final van a ser más grandes por aquello de que lo vamos a compensar. No, ¿vale? Absolutamente nada aporta el saber el resultado de los 5 primeros con respecto a inferir el resultado de los 5 últimos. Sin embargo, si los tengo ordenados, en el segundo caso, sí que tenemos una información, pues los valores de la segunda parte, por cojones, tienen que ser más grandes que los de la primera parte. Entonces, si yo aquí me he quedado con los 5 más pequeños y luego me voy y los que van a salir después, seguro, van a ser mayores, por lo menos mayores o iguales que los que hemos obtenido anteriormente. Por tanto, fijaros que ahora la información de los 5 más pequeños me da una visión, me da una idea adicional de cuáles van a ser los valores de la segunda parte, por lo menos tan mayores o iguales como los de la primera parte. Y por tanto, en este caso, no son independientes. Sí que lo es cuando tenemos una muestra aleatoria simple, partirla en 2 cachos, la primera y la segunda, seguirán siendo independientes. No lo es volverlos a partir una vez que los hemos ordenado del más pequeño al más grande, porque el conocimiento de los valores de la primera parte nos aporta y mucho con respecto a los valores de la segunda.